Muy buenos días, mis niños. Hoy estamos en la clase de sociales y el tema que vamos a ver hoy, que los invito hoy a ver, es la guerra de los 1000 días. Esa guerra de los 1000 días aconteció en Colombia en los años de 1899 a 1902. Vamos a ver por medio de varias imágenes acerca de los acontecimientos, el origen, quiénes participaron, pero en especial también las consecuencias que trajo esta guerra. Entonces, vamos a empezar. Aquí se nos viene mencionando acerca de que la guerra de los 1000 días fue un conflicto civil de Colombia, que se realizó el 17 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra fue una guerra que hubo entre los liberales y los conservadores. ¿Por qué se dio? Entonces vamos a ver cómo fue esa hegemonía conservadora, cómo termina con ese partido nacional. Se muestra acerca de los diferentes lugares donde se efectuó. Vamos a ver que allí va a participar Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Y el resultado que tuvo esta guerra. Entonces, ¿qué hechos de la guerra de los 1000 días? Vamos a ver diferentes hechos que llevaron a esa guerra. Entonces, para eso vamos al origen. Entonces, el origen, como vimos en clases anteriores, se venía por esa disputa que había por el poder entre conservadores y liberales. Y recordemos que primero el poder lo tenían los liberales, pero cuando Rafael Núñez subió al poder, entonces, ¿el qué hizo? La Constitución de 1886. Entonces, él en esa Constitución, recordemos lo que vimos anteriormente, los puntos que él destacó fueron contrarios a lo que los liberales querían. Entonces, allí, entre los liberales también hubo divisiones, y esas divisiones fueron entre dos bandos, los radicales y los independientes. Entonces, note que, como recordamos en las clases anteriores, todo esto que hubo, como no era todo lo contrario de lo que un partido quería, al que sube el poder cambia lo que el otro, entonces no están de acuerdo, así que comienzan esas disputas entre ellos. Así que los radicales representados a los liberales, y recordemos que cuando es el movimiento de Rafael Núñez de la Regeneración, cuando el poder conservador es que toma el poder. Y la hegemonía, ¿por qué? Porque duró muchos años en ese poder. Pero vamos a ver qué aconteció. Entonces, como se viene mencionando, al estar el Partido Conservador en el poder, excluyó a los liberales de todo. Llegó tanto a la exclusión que en el Senado, por decir, de 100 que habían de integrantes, solamente habían 2 liberales, del resto eran conservadores. Entonces, la representación legislativa cayó por completo. Entonces, ellos querían apoyo. Entonces, esto llevó a que ellos mismos, ¿qué hicieran? Tomaran represalias. Y vemos cómo el liberalismo empezó a impactarse y fue apoyado por los conservadores históricos, quienes se consideraban los nacionalistas, como seguidores de las ideas de José Eusebio Caro y de José Hilario López. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron una reforma de la Constitución, porque no estaban de acuerdo con lo que surgió en la Constitución de 1886. Entonces, estas cosas originaron
originaron acerca de lo que fue esa guerra de los 1000 días. Vamos a ver otras causas. Entonces, la derrota liberal de 1895, cuando vimos la guerra la vez pasada, acentuó más todavía ese problema. Entonces, los conservadores y liberales siempre tuvieron, como dice, esa pugna entre ellos. Y el vicepresidente, José Manuel Marroquín, él asumió la presidencia del país a petición de los conservadores. Pero, ¿qué hizo él? Él derogó el impuesto que había a la exportación de café e impuso en el Congreso unas reformas en contra de la prensa. Entonces, que esto hizo que el presidente titular, que era Manuel Antonio Sá Clemente, en ese momento él dice, impidió esa aprobación de esas reformas que José Manuel Marroquín iba a hacer. Eso incitó más a los liberales, ya que eran ideas contrarias a lo que ellos querían. Vamos a esta otra imagen. Entonces, el rechazo de esas reformas que él no convenció a los liberales. Así que en 98, los guerreristas, entonces ante la dirección del liberal de Aquileo Parra, representante allí, iniciaron una planificación de una nueva guerra civil. Entonces se juntó una inestabilidad política y fuera de eso económica, la cual estaba atravesando el país. Y eso afectó principalmente a los cafeteros. Entonces, debido a esa rápida expansión de los cultivos de café en el mundo, el precio, por decir, del café bajó. Eso significó una reducción de ingresos para ellos. Y esa crisis se acentuó con la negativa del gobierno de eliminar un impuesto a la exportación. Entonces, todas esas fueron causas que suscitaron para que hubiera esta guerra. Entonces, vamos a la otra imagen. El conflicto. Entonces, vemos que ese conflicto se dio en Panamá. Dice que en Panamá entró el conflicto con la toma de Penonomé y Aguadulce por parte de liberales de la talla de Francisco Filos y César Fernández y Alfredo Patiño, y su posterior derrota por el ejército conservador entre finales de octubre y principios de noviembre de 1899. La primera fase de esa guerra se inició cerca, con 200 hombres al mando del liberal Belisario Porras, en la desembocadura del río San Bartolo. Entonces, en esta primera campaña sobresalieron 3 aspectos. Primera, la victoria liberal en la batalla de la Negra Vieja. Segunda, los profundos desacuerdos entre los responsables del mando militar, es decir, entre Belisario Porras y el general Emiliano Herrera. Y tercera, la derrota de la tropa liberal en el combate después. Entonces, vamos a ver que se sigue ese conflicto y vamos a ver acerca de cómo las causas de la guerra de los 1000 días. Entonces, vemos de que en la guerra de los 1000 días, como nos viene mencionando allí, fue una guerra civil que se desarrolló durante 3 años entre Colombia y Panamá. Entonces, en ese entonces Panamá no era un país como lo es hoy, era un departamento de Colombia. Y hubieron diferentes o principales causas de esa guerra, que fue la inestabilidad política, la pelea entre los partidos, como veníamos viendo, liberal y conservador, por el control del país, la mala administración o la gobernabilidad del Manuel Antonio San Clemente y el desorden económico. ¿Cuánto duró esa guerra? Por eso dice la guerra de los 1000 días. Dice que aunque no duró
1100 días. Y en ella prevalecieron los combates intensos y las batallas de Peralonso y la de Palo Negro, donde allí murió mucha gente, que eso sucedió casi en todo el territorio nacional. Entonces, mira que allí se viene mencionando algo importante que voy a leerles. Dice, el 17 de octubre de 1899, que se declara oficialmente la insurrección liberal en Santander. Esta sería hasta nuestros días la gran guerra civil que durante cerca de 3 años azotó a Colombia, en la cual cerca de 100.000 colombianos entregaron su vida. Entonces imagínense, una guerra en la que murieron muchos colombianos. Y recordemos la fecha, 17 de octubre de 1899 inició. En estas guerras hubieron varios personajes destacados. Se destacaron Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Foción Soto, entre otros. Esa era por parte de los liberales. Y a nivel internacional entraron otros países también, no solo fue aquí en Colombia, sino que otros países también entraron en esta guerra, que fue Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Ellos apoyaron la revolución liberal, pero hubo otro país que también entró aquí y fue Estados Unidos, pero Estados Unidos apoyó fue al gobierno conservador. Entonces imagínense que eso fue de una gran magnitud, esta guerra. Los liberales hicieron negociaciones. ¿Qué fueron las negociaciones? Querían terminar esa guerra. Entonces los conservadores también, bueno, vamos a hacer negociación. Y en el año de 1902, el número de combates había disminuido. Entonces, el gobierno lanza como una ofensiva militar y ofrece a la vez una posibilidad amplia de indulto a los revolucionarios. Les dice que si ellos entregan las armas, entonces van a hacer, como se dice, la paz. Así que, debido a eso, hubieron varios tratados de paz. Vamos a ver que hubieron 3 tratados de paz, los cuales ayudaron para llegar a la paz de esa guerra que hubo en ese tiempo. Vamos a ver el primero. El primer tratado fue el Tratado de Neerlandia. Entonces, el tratado fue firmado el 24 de octubre por Rafael Uribe Uribe. Entonces, allí se reconocía a los revolucionarios como beligerantes y se les ofrecía una paz con garantías de que no irían a ir a prisión, sino quedarían libres. Al gobierno se comprometía, fuera de eso, a liberar presos políticos, a garantizar la seguridad y a cesar el cobro por la contribución a la guerra. Eso se hizo en el Tratado de Neerlandia. Miren, vamos a ver el segundo tratado. Fue el Tratado de Wisconsin. Entonces allí, los liberales, fue firmado por Lucas Caballero, Benjamín Herrera y Eusebio Morales. Y por parte del gobierno, los generales fueron Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez, que fue en noviembre 21 que se efectuó esto. Entonces, en ese momento se muestra cómo este tratado ayudó para llegar a esa paz, o sea, para que hubiera una reforma, un equilibrio de las finanzas públicas. Y también algunos puntos que se trataron eran la libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra, lo que se había firmado en el otro.
la convocatoria a una nueva elección de Congreso, con la tarea de estudiar las negociaciones relativas al Canal de Panamá y la reforma política de las finanzas públicas. Entonces, este tratado tocó parte de lo del otro, pero se amplió en otros aspectos. Y el tercer tratado que hubo para la paz de la Guerra de los 1000 días se llamó el Tratado de Chinacota. Eso es donde se efectuó. El norte de Santander fue firmado por Ramón González Valencia, por parte del gobierno. Y el representante fue Foción Soto. Entonces, en este se acogió que los revolucionarios que permanecían en número reducido en la zona del país, como vimos en la otra, quedarían libres de acusación y no irían a la cárcel. Antes a los que estaban presos se soltarían. Fin de la guerra. Vamos a ver cómo se fue llevando a ese fin de la guerra. La voluntad del liberalismo de cesar las hostilidades para que no interviniera ya más Estados Unidos en el caso de Panamá, no surgió efecto. Recordemos que Estados Unidos estaba apoyando a los conservadores. Así que el liberalismo ya no quería que ellos siguieran allí para que no tuvieran que ver nada con Panamá. Pero eso no resultó, porque vamos a ver más adelante cómo Panamá se sale de Colombia, ya deja de ser parte de Colombia. Pierde Colombia a Panamá, que antes era como por decir un municipio, pero con la ayuda de Estados Unidos se separa de Colombia. Y otros sucesos que hicieron parte del desenlace del conflicto fue el interés de la sociedad civil por finalizar la guerra. Entonces mire que la gente ya estaba cansada, todo se estaba, como dice, dañando, entonces querían acabarlo con esto. Así que fue motivado realmente hasta la misma iglesia para llevar a cabo, como dice, una promesa de paz. Entonces se solicitó hasta al arzobispo de ese tiempo para que hicieran ese pacto y llegaran a la paz. Y se colocó, como dice, una piedra allí, un monumento, a mediados del año 1902, para dejar como certificación de que se llegaba al fin de esta guerra. Pero vamos a ver que toda guerra trae sus consecuencias. Primeramente vamos a ver cómo hubo consecuencias económicas. Durante la guerra, el gobierno conservador optó por la fabricación de grandes cantidades de papel moneda para cubrir gastos militares. Y esta estrategia originó una progresión de la devaluación y el aumento del circulante monetario. Eso ayudó a que la inflación se elevara y el aumento en los precios de los productos, como dice, todo subió. A su vez, las transacciones de importar y exportar, el gobierno, como dice, cesó esto. Eso dificultó la inflación y la devaluación de la misma moneda. Eso fue en lo económico. En lo social, la guerra contribuyó de manera notable a los odios partidistas y regionales. Entonces, si alguien en una localidad era liberal y el otro conservador, solo por ser de diferentes ideologías, eso llevaba a enfrentamientos. Entonces, eso se sembró, como dice, odio entre la misma población y en especial en el campo. Consecuencias políticas. Muestra cómo la guerra de los 1000 días movilizó amplios sectores del Partido Conservador y del Liberal,
y desde 1903 se luchó en el Congreso por la aprobación de una ley que permitiera la participación liberal en todos los entes del gobierno. Esa fue otra consecuencia que sacó para dejar, como dice esa guerra, los liberales y asumir parte del poder. Entonces, vemos de que cerca de 100.000 personas perdieron la vida y la economía quedó totalmente arruinada. Fue una de las consecuencias de la guerra de los 1000 días. Y fue la separación también de Panamá de Colombia. La derrota liberal de 1895 acentuó la persecución gubernamental y en 1898 el vicepresidente José Manuel Marroquín asumió la presidencia y rechazó las reformas por parte del gobierno. Entonces, como vemos, eso trajo muchas consecuencias a nuestro país. Pero lo importante es que se logró traer esa paz por medio de esos acuerdos, de esos tratados, aunque quedaron consecuencias que todavía se ven, aunque han pasado muchos años, pero se logró traer esa paz, aunque se perdió en ese tiempo a Panamá. Entonces, en la próxima vamos a hablar un poquito más acerca de Panamá, de la pérdida que Colombia tuvo de Panamá y por qué se perdió y cómo Estados Unidos estuvo involucrado allí. Entonces, la clase de hoy era hasta allí, mis amores. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado y hasta luego. Lo que pasa es que